Abogado postulante en el despacho Arbot Torres y Asociados, asesor jurídico de la Dirección General de Servicios Integrales del Gobierno del Distrito Federal, área de asuntos laborales. Por otra parte, en 16 años que ha laborado en el Poder Judicial de la Federación se desempeñó los siguientes cargos: oficial de servicios de mantenimiento, oficial judicial, actuario judicial, secretario proyectista. La experiencia profesional antes citada le ha permitido adentrarse en varias ramas del derecho, como lo son la administrativa y del trabajo, pues como abogado postulante se encarga de brindar asesoría legal en el derecho laboral a clientes diversos, así como la atención de asuntos litigiosos. Sin más por el preámbulo, damos inicio a su conferencia. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al director de la División de Derecho, Política y Gobierno, el doctor Eduardo Pérez Alonso, al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, y al presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, el licenciado Tomás Natividad Sánchez, por permitirme el día de hoy estar aquí con ustedes y hablar sobre el servicio profesional docente. El servicio profesional docente, como ustedes bien lo saben, fue incluido a partir de la reforma constitucional del 26 de febrero de 2013. En esa reforma lo que se pretendió fue cambiar el modelo educativo en la impartición, en la docencia. Ese modelo educativo, bueno, ya estaba un tanto desgastado, el que se había manejando, y fue como el legislador consideró cambiar ese modelo. De ahí nace justamente el servicio profesional docente y se ordena en el propio artículo 3º constitucional que se emita la ley reglamentaria en la que se fijarían los criterios, lineamientos y condiciones del servicio profesional docente, concretamente en cuanto a la evaluación obligatoria del personal que se dedique a la docencia y de quienes ejercen funciones de dirección y supervisión. Sería un tanto ambicioso de mi parte pretender en esta hora a lo mejor hacer un ejercicio académico que pudiéramos entender perfectamente todos los alcances de la ley del servicio profesional docente. Sin embargo, me gustaría centrar la charla a 3 ejes centrales, si ustedes así me lo permiten. El primero sería unas reglas de competencia material respecto de los conflictos que se susciten con la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El segundo tema serían algunas causas de separación previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Y finalmente quisiera incluir la aplicación supletoria, de alguna manera, del artículo 46, fracción quinta de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado respecto de los sujetos obligados en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Quizás sea un tema todavía poco explorado, pero bueno, me gustaría darles mi opinión al respecto. No sé si ya las láminas, bueno, perfecto. Entonces nos vamos al primer punto, que sería el ámbito competencial. Les hacía referencia a las reglas de competencia material que se encuentran previstas en la Ley General de Servicio Profesional Docente. Hay dos esencialmente, una que es de naturaleza administrativa y una de naturaleza laboral. La de la naturaleza administrativa se encuentra contenida concretamente en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Y por qué les digo que se encuentra contenida? No lo refiere expresamente, pero sí de forma tácita. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo 80 que procede el recurso de revisión contra las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad educativa. El artículo 81 nos refiere cuál sería el procedimiento de este recurso, y el artículo 82 refiere puntualmente sobre qué versará el recurso de revisión. Y ahí es concretamente donde se define la naturaleza administrativa de este tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque dice
que la materia sobre la que versará el recurso se limita exclusivamente a la aplicación correcta del proceso de evaluación. Esta aplicación correcta, este procedimiento sería lo que la materia propiamente del recurso de revisión, y que en determinado momento se aplicaría en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De manera que en el tema de la competencia administrativa, como ya les comenté, sería únicamente para aquellos actos que deriven de la aplicación correcta del proceso de evaluación. Por otro lado, tenemos la competencia material, en materia laboral. El artículo 83 me parece que es muy claro, y que ahí es donde se define justamente esta regla de competencia material de los tribunales laborales, al momento en que dicen que las relaciones laborales de los organismos, de las autoridades educativas y los organismos descentralizados con el personal docente se regirán por la legislación laboral. Y por otro lado, que los conflictos que se susciten con motivo de la separación del trabajador se sujetarán o se resolverán a través de los tribunales laborales. De manera que aquí queda claro los dos ámbitos de competencia respecto de los conflictos que pudieran derivarse por motivo de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y como conclusión, bueno, pues tenemos que será administrativa. Entonces, será administrativa cuando versen sobre la aplicación correcta del proceso de evaluación, y será laboral cuando verse sobre la separación del trabajador. Entonces, aquí me parece que con estos dos temas, con estos dos ámbitos de competencia, pues definimos las reglas de competencia material que se encuentran contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y aquí traigo un ejemplo de un asunto, un amparo directo, que definió estos puntos ya hace un par de años. En este asunto tuvo su génesis en un juicio de nulidad. En ese juicio de nulidad se demandó una resolución emitida por el director general de Educación Secundaria Técnica de la Administración Federal de Servicios Educativos. Esa resolución ordenó la separación del personal docente, y lo hizo con fundamento en el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que más adelante será uno de los temas que analizaremos como causa de separación. El magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ese entonces así denominado, desechó la demanda porque consideró que no era competencia del tribunal conocer de ese tipo de asuntos. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque en su concepto se estaba aplicando una legislación de naturaleza laboral, y en esa medida quien debía conocer eran los tribunales laborales. Inconforme con esta determinación, el promovente de la demanda interpone recurso de reclamación, y el Pleno de la Sala Regional confirma el acuerdo de desechamiento y considera que efectivamente es de naturaleza laboral, y que los tribunales, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es competente para conocer de ese tipo de asuntos. Se van al amparo directo, y en el amparo directo lo que menciona el colegiado, lo que resuelve es que efectivamente se trataba de un asunto de naturaleza laboral, porque al final de cuentas versaba sobre una separación, y que esta regla de competencia se encontraba contenida en el artículo 83, que no podía considerarse de naturaleza administrativa, porque en ningún momento se ha aplicado el procedimiento previsto en el artículo, no había versado propiamente sobre el recurso, sobre la aplicación correcta del proceso de evaluación, ni tampoco se habían apoyado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Estos fueron uno de los precedentes, digamos, que fueron marcando la pauta para definir esas reglas de competencia que yo les comentaba. Ya la Suprema Corte también, en un posterior pronunciamiento, llegó a la misma conclusión,
tratándose de la aplicación correcta del proceso de evaluación, sería administrativo, y tratándose de la separación del personal docente o de quienes ejerzan funciones de dirección o supervisión, sería de naturaleza laboral. Y conocerían de esos asuntos los tribunales laborales burocráticos. En cuanto a la naturaleza de la relación laboral, pues es un tema también interesante, porque se cuestionó en un principio si los trabajadores, como ya lo mencionaba la magistrada Rosario, conforme a este régimen especial de los docentes, si únicamente podían regirse por el artículo 3º constitucional o, en su defecto, por el artículo 123, apartado B. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio al respecto y definió que, si bien se trata de un régimen especial, que su ley reglamentaria esta deriva del artículo 3º, fracción 3ª de la Constitución, también debía regirse por el artículo 123, apartado B, y su ley reglamentaria. Entonces, aquí es, digamos, justifica ya o analiza o determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sujetan este tipo de personas, de trabajadores, a esos dos preceptos constitucionales. Ahí está la jurisprudencia de la que les comentaba. En cuanto a las causas, yo creo que con esto podríamos dar por concluido las reglas de competencia, ¿verdad? Y me gustaría abordar el siguiente tópico, que serían las causas de separación. La Ley General del Servicio Profesional Docente contempla varias causas de separación, pero aquí me gustaría destacar que todas esas causas de separación están vinculadas con ese proceso de evaluación. Y ya esto me quiero hacer énfasis desde este momento porque tiene mucha relación con el artículo 46, fracción 5ª de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que más adelante voy a mencionar. Y como primera causa de separación del servicio se encuentra el contenido en el artículo 76. El artículo 76 señala que podrán darse por terminados los efectos del nombramiento del personal docente, de quienes ejerzan funciones de dirección o supervisión, cuando inasistan a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales. Esa es una causa que de alguna manera no está vinculada directamente con la evaluación, pero sí indirectamente, porque al final de cuentas lo que pretendió el legislador con esta situación, con esta hipótesis de separación, es que el docente no se ausente de las aulas, ¿verdad? Y bueno, aquí un cuestionamiento que se formuló en cuanto a esta causa de separación fue si violaba o no la garantía de audiencia. Decían que porque se les imponía la sanción sin que se les otorgara previamente esa audiencia de que todo gobernador debe disponer. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia, en su ejercicio interpretativo, consideró que no se violentaba ese derecho de audiencia porque previamente se le otorgaba al gobernador la posibilidad de acudir a un procedimiento en el que hiciera valer sus derechos. Y efectivamente hay un procedimiento expresamente establecido en la Ley General del Procedimiento Administrativo, perdón, en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 75, en donde señala que cuando la autoridad educativa advierta la probable comisión de una conducta que pudiera generar una sanción, se le tendría que notificar al probable infractor para que en el plazo de 10 días, muy similar a lo que sucede en el servicio profesional de carrera, en el plazo de 10 días hiciera valer lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. Concluido este término, la autoridad educativa tiene igual un plazo de 10 días para poder dictar la resolución correspondiente, que es justamente en este tipo de procedimientos donde, culminado, se le impone la sanción de separación por inasistencias.
Entonces, con base en este procedimiento, pues la Corte dijo que sí se estaba respetando el derecho de audiencia de los docentes y que no se violentaba la garantía de audiencia. Otras causas de separación del servicio es la insuficiencia en el nivel de desempeño. Aquí, bueno, hay varios artículos que son los que regulan justamente este proceso de evaluación. Y el artículo 52 señala, ahí viene una lámina que nos indica, para que me hacen favor también de seguirme con las láminas. El artículo 52 señala que la autoridad educativa tiene la obligación de evaluar el desempeño del personal docente y de quienes ejerzan funciones de dirección y supervisión. Establece que esta evaluación es obligatoria y que por lo menos deberá practicarse una vez cada 4 años. Así, continuando con esta línea, el artículo 53 define cómo es el proceso de evaluación. Y en su primer párrafo indica que, bueno, estos sujetos deberán someterse a un proceso de evaluación, que si en el primer intento, en la primera evaluación, resulta insuficiente, esto es no apto, no lo acredita, tendrá que someterse o incorporarse a un programa de regularización con el objeto de capacitarse y estar en posibilidad de presentar una segunda evaluación dentro del plazo de 12 meses. Si en esta segunda evaluación de nueva cuenta resulta insuficiente su nivel de desempeño, así reflejado en la evaluación respectiva, tendrá que someterse nuevamente a un proceso de regularización, así lo marca el artículo 53, y que si en su tercera evaluación no logra acreditarlo, en ese momento, dice el precepto que comentamos, que será separado del cargo, ¿verdad? Se darán por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa o órgano descentralizado y sin necesidad de que acudan al tribunal burocrático, en el caso de nosotros, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso es lo que menciona el artículo 53. Pasamos a otro artículo que está vinculado también con el proceso de evaluación, que es el artículo que prevé causas que están previstas como causas de separación, y es el artículo 8º transitorio. El artículo 8º transitorio, no sé si vamos. Muy bien. Sí, el artículo 8º transitorio, hace un momento la magistrada Rosario nos definía puntualmente cuáles son los tipos de nombramiento. Bueno, el artículo 8º y el 9º transitorio están muy relacionados, porque el artículo 8º refiere o regula a aquellos trabajadores con nombramiento definitivo al momento de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en tanto que el artículo 9º regula a aquellos trabajadores que tenían nombramiento provisional al momento de su entrada en vigor. En cuanto al artículo 8º, bueno, igual señala que tendrán que someterse a un proceso de evaluación, que en ese proceso de evaluación se advertirá si cumplen con la cualidad para estar al frente de un grupo, y de igual manera que con los otros, que con lo previsto en el artículo 53, si no acredita sus 3 evaluaciones, aquí, como ya tiene un nombramiento definitivo, pues no podrá ser separado del cargo. La ley dice que será readscrito, se le cambiará de adscripción, o bien se le invitará a programas de retiro voluntario. Se le respetan sus derechos laborales. Ya veremos más adelante la interpretación que ha hecho la Corte en relación con estos artículos, pero bueno, ese es más o menos lo que señala el artículo, que respeta su continuidad, digamos, aun cuando no acredita su tercera evaluación después de los 2 intentos previos,
únicamente se le cambiará de adscripción. Se le pondrá en áreas administrativas o en otro lugar que no sea enfrente del alumnado o de los educandos. El artículo 9, perdón, me regreso un momento, se me pasaba a decirles aquí también en el octavo transitorio, adicionalmente a la insuficiencia en el nivel de desempeño, también están previstos que como causas de separación, cuando no se incorporen a los programas de regularización, ya están obligados, si no acreditan una evaluación, tiene la obligación de someterse a un programa o incorporarse a un programa de regularización, y también cuando definitivamente no se incorporen o no se sometan al proceso de evaluación. Esas son las tres causas de separación aquí previstas respecto de los que tenían nombramiento definitivo al momento de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El artículo 9 transitorio, les repito, es los que tenían nombramiento provisional, y aquí, a diferencia de los nombramientos, de los que tenían nombramiento definitivo, como una expectativa de derecho que tenían, se tendrá la obligación de someterse al proceso de evaluación, y si no acreditan la tercera evaluación, resultan no aptos o con un nivel de desempeño insuficiente, en este caso sí se darán por terminados los efectos del nombramiento. Igualmente, también establece como causas de separación cuando no se sometan al proceso de regularización ni cuando se sometan al proceso de evaluación. Eso es lo que contemplan estos artículos, el 52, 53, octavo y noveno transitorio. Adicionalmente hay otras causas de separación, concretamente el artículo, esos no vienen aquí en las láminas, pero me gustaría nada más hacer una breve referencia. El artículo 22 también hace un estudio, también contempla la evaluación para los de nuevo ingreso. El artículo 53 contempla para los que ya tienen más tiempo en el sistema, los que ya ya llevan varios años con el sistema de evaluación ya establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. El artículo 22 no, esos son para los de nuevo ingreso. Y me regreso un poquito más. El artículo 21 es el que señala que los trabajadores con más de 6 meses de servicio tendrán derecho a un nombramiento definitivo. Pero para esto establece también el artículo 22 un procedimiento que deberán seguir los de nuevo ingreso. Y los de nuevo ingreso dice que estarán capacitados o acompañados en esa capacitación por un tutor, que será, eso es lo que dice la ley por lo menos, que será acompañado por un tutor que los guiará y los capacitará, y que al final de esos 2 años ahí se les aplicará una evaluación, y que si esa evaluación no la acreditan, ahí también se prevé una causa como causa de separación, que no acrediten esa evaluación. Respecto de este artículo, como la Ley General de Servicio Profesional Docente es de reciente creación, llevamos apenas vamos para los 4 años, realmente no ha habido muchos casos, por lo menos en la sala no nos ha llegado ningún asunto de esta naturaleza. Por eso, adicionalmente, buscando en el semanario, siguiendo el consejo de la magistrada Rosario, pues no encontré nada, ningún asunto relacionado con el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero bueno, entonces, y los otros artículos, pues también se refieren al proceso de evaluación. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con estos artículos? Con los amparos que se promovieron, los amparos indirectos que se promovieron en contra de la inconstitucionalidad de los preceptos, concretamente de los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la ley que comentamos, se cuestionó que si esa posibilidad que tiene la autoridad educativa o los organismos descentralizados de dar por terminados los efectos del nombramiento violaban el derecho a la estabilidad en el empleo. Y lo que ha interpretado la Corte en relación con este tema, con este principio o derecho humano,
ha sido en el sentido de que el artículo tercero constitucional, en su fracción tercera, en relación con el 123, apartado B, fracción novena, dice que que el derecho a la estabilidad no es absoluto, ¿verdad? Que siempre está limitado a ciertos casos, y concretamente cuando esas causas, cuando exista causa justificada expresamente prevista en la ley. Adicionalmente, hizo un ejercicio interpretativo a nivel internacional y determinó que a partir de la interpretación de la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el artículo tan mencionado ya en estas jornadas, el artículo 7, apartado D del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esa estabilidad no es absoluta, que esas normas convencionales establecen que podrán darse por terminados los efectos del nombramiento cuando los docentes no acrediten las evaluaciones respectivas. Con base en esto, en este análisis convencional que realizó la Suprema Corte, determinó que si en este caso la Ley General de Servicio Profesional Docente, en los artículos cuestionados, 52, 53, octavo y noveno transitorio, prevé como causa de separación dar por terminados los efectos del nombramiento cuando no acrediten su tercera evaluación, en ese caso era coincidente esa regulación con lo que establecían las normas convencionales, y en esa medida no había una violación al derecho a la estabilidad en el empleo. Así lo menciona la jurisprudencia del rubro servicio profesional docente. Los artículos mencionados no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Y bueno, me parece que otro tema sería la remoción. Dice que tampoco violenta el principio de progresividad. Ya mencionaba la magistrada Rosario los términos del principio de progresividad. Yo lo que les puedo agregar es que, bueno, ese principio de progresividad, su aspecto negativo de no regresividad, implica que el grado de tutela de un derecho no puede verse disminuido, no puede disminuirse, pero no es absoluto tampoco este principio, ¿verdad? Hay que verlo de forma razonada, y más cuando pudiera haber de por medio otro derecho que debiera ser respetado. En este caso, por un lado tenemos el derecho a la estabilidad en el empleo, pero por el otro lado tenemos el interés superior del menor. ¿Qué es lo que busca el legislador con el modelo educativo del servicio profesional docente? Pues justamente que se obtenga una educación de calidad, una excelencia en los docentes, para que los educandos pues sean lo suficientemente capacitados en las aulas, y que en esta medida las evaluaciones parecieran, por lo menos así se contiene o así se dice en la ley, parecieran el medio para evaluar el desempeño, pero no solo evaluar, sino que antes de esto, el verdadero sentido de la evaluación es que los docentes y quienes se ejercen funciones de dirección y supervisión se capaciten, ¿verdad? Se capaciten y tengan la habilidad, las capacidades y conocimientos para transmitírselos a los educandos. Esa es la verdadera intención del legislador, y todo esto incide en el respeto al interés, en la protección al interés superior del menor, que es lo que busca este modelo educativo. De manera que si en este caso, frente al interés particular de los docentes, de que no sean separados del cargo, aun cuando no acrediten sus evaluaciones, tenemos el interés superior del menor, pues bueno, dice la Corte que no violan ese principio de progresividad. Aquí está la jurisprudencia que les comentaba, servicio profesional docente, y que no violan ese derecho humano a la estabilidad en el empleo, y tampoco violentan el principio de progresividad.
Otro tema que también fue materia de cuestionamiento es el de si la remoción o esa separación es violatoria del derecho a la libertad de trabajo. El análisis que se hizo, bueno, fue en el sentido de que no lo violenta. ¿Y por qué no lo violenta? Porque el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo es muy categórico. Dice que el ejercicio o el derecho de la libertad de trabajo no es ilimitado, no es absoluto ni restricto, sino que está condicionado al cumplimiento de ciertos presupuestos. Y entre los que menciona ahí la propia norma fundamental es que no se trata de una actividad ilícita, que no se afecten derechos de un tercero, ni tampoco se afecten los derechos de la colectividad. El primero, queda muy claro, la actividad debe estar dentro del marco de la ley. El segundo, el que no se afecten derechos de terceros, pues es bien conocido por nosotros, que el derecho de una persona termina donde empieza el de alguien más. Y el tercero, que es el que no se afecten los derechos de la colectividad, pues me parece que es el más importante para este caso, porque la sociedad en general está interesada en que se imparta una educación de calidad, y esa educación de calidad a lo mejor, se logra, de acuerdo con este modelo, a través del proceso de evaluación. Entonces, frente al interés particular de los docentes, subyace el interés de la colectividad y por lo tanto debe prevalecer. De esta manera se considera que la causa de separación, y concretamente los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorio, que prevén como causa de separación justamente el que no se acrediten las evaluaciones, pues no violenta este derecho a la libertad de trabajo. Aquí está la jurisprudencia que les comentaba, que es la del servicio profesional, no vulnera el derecho humano a la libertad de trabajo. Todas son de 2015. Otro tema que también fue materia de estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el relativo a la retroactividad de la ley. Si esos artículos vulneran el principio de retroactividad de la ley. Concretamente los artículos octavo y noveno transitorios. Ustedes saben que el principio de retroactividad señala que una ley posterior no puede modificar lo acontecido ya bajo una ley anterior. Y para esto, ha sido muy el análisis que se hace de este principio, pudiera analizarse de mejor manera bajo la teoría de los componentes de la norma. La teoría de los componentes de la norma señala que toda norma jurídica tiene un supuesto y una consecuencia, y que cuando el supuesto y la consecuencia, que es la que genera los derechos y obligaciones, se materializan bajo la vigencia de una ley, ya no pueden ser modificados por una ley posterior, a menos de que esos supuestos no se hayan realizado en su totalidad por la norma anterior. Aquí a mí me gusta citar el ejemplo de las pensiones, que es un asunto donde la Suprema Corte también ya ha hecho pronunciamientos al respecto. ¿Y por qué? Porque este tema, porque me parece que es muy claro para poder entender este principio. En el tema de las pensiones, la ley, y me voy a referir a la ley del Estado de México, la ley del ICEMIN, ha tenido a lo largo de los años varias legislaciones. Tiene la de 1969, la de 1994, la de 2002 y la de 2009. Cada una de ellas establecía diversos requisitos para poderse jubilar, y también los montos que se deberían tomar en cuenta para efectos del cálculo de su pensión. Algunas personas lograron jubilarse bajo la legislación de 1969. Entonces, en ese momento, cuando estaba vigente esa norma, si se jubilaron, pues en ese momento los supuestos y las consecuencias se actualizaron y ya no les podían aplicar una norma posterior.
En cambio, hubo personas que ingresaban con la ley del 69, pero se jubilaban ya bajo la vigencia de otra norma. En este caso, muchos de ellos, me tocó a mí verlos como secretario del tribunal colegiado, lo que hacían era, o pretendían, jubilarse con la norma, con la ley vigente en el momento en que ingresaron a prestar sus servicios. ¿Por qué? Porque era más benéfica. En materia de seguridad social, las normas en materia y concretamente de pensiones, pues cada vez se van viendo más desfavorecidos los trabajadores, y lo que querían era justamente pensionarse con los montos establecidos en la legislación vigente en el momento en que ingresaron a prestar sus servicios. Y la Corte lo que determinó fue que no se podía no se podía aplicar la ley vigente en este tipo de supuestos, porque cuando entraron solo tenían una expectativa de derecho y que se había cumplido con la vigencia de la ley posterior. Entonces, aquí, como vemos, los supuestos y las consecuencias en uno y otro ejemplo se materializaron en distintos momentos. En el primer caso se materializó bajo la vigencia de la misma ley, y en el siguiente caso ya se materializaron bajo la vigencia de una ley posterior. Entonces, aquí sucede lo mismo, porque en el caso del artículo 8º transitorio, que establece el nombramiento definitivo, aquí ya tienen un derecho adquirido los trabajadores. Aquí ya no pueden ser separados de su cargo, porque los supuestos y consecuencias del artículo 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que adquirirán el nombramiento definitivo cumplidos los 6 meses sin nota desfavorable. Ya no pueden ser modificados esos derechos que ya tenían adquiridos los trabajadores. Entonces, y que en el caso, pues bueno, bajo el marco conceptual que les acabo de dar, no se violenta ese principio de retroactividad. ¿Y por qué no se violenta? Porque el artículo 8º transitorio lo que señala es que, si bien se les va a someter a un proceso de evaluación, también lo es que si no lo llega, en su tercera evaluación y último intento, no logra acreditarlo, lo único que va a pasar es que la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente lo va a cambiar de adscripción. Ya no va a estar al frente de un grupo, pero no lo va a separar del cargo. Las únicas causas por las que se pueden separar en relación con este artículo, les había dicho que no se sometan al proceso de evaluación, o bien que no se incorporen a los programas de regularización, pero esto no tiene nada que ver con la separación por el proceso de evaluación al que deben someterse. Y en cuanto al artículo 9º transitorio, me parece que aquí sí es un tratamiento distinto, porque no tenían un derecho adquirido, apenas tenían una posibilidad de que en un futuro, cumpliendo los 6 meses que prevé el artículo 21, adquirieran ese derecho a la inamovilidad a través de la base y consecuentemente del nombramiento definitivo. Sin embargo, a la entrada en vigor de la nueva ley, como todavía no tenían un derecho adquirido, pues sí estaban en posibilidad de modificar los términos y condiciones en los que ingresaron a prestar el servicio. Y justamente es lo que hace la Ley General de Servicio Profesional Docente. Dice, ya entraste al servicio, tenías un nombramiento provisional, te voy a someter a un proceso de evaluación. Si lo acreditas, te otorgo el nombramiento definitivo. Si no lo acreditas, entonces te voy a tener que, igual los mismos 3 intentos que previstos en el artículo 53, si no acreditas ningún intento, en los tres intentos no resultas insuficiente en el nivel de desempeño, te voy a separar del cargo, te voy a dar por terminados los efectos del nombramiento. Aquí no hay esa violación al principio de retroactividad, porque solo tenían un derecho, una expectativa de derecho, no habían adquirido esa inamovilidad como para considerar una violación a este principio. Entonces, me parece que aquí vienen las jurisprudencias, la 36-2015 del Pleno de la Suprema Corte, donde mencionan justamente lo que yo les comentaba, de que no violentan ese principio. Si gustan, aquí de cualquier manera voy a dejar
la presentación para que lo puedan leer con mayor tranquilidad. La remoción, otro tema también interesante que fue materia de cuestionamiento en esos amparos, fue que si esas causas de separación y concretamente esos artículos de los que tanto les he estado hablando, si violentaba el derecho de audiencia. Y bueno, la conclusión a la que se llegó fue que no, porque al final de cuentas tienen las instancias correspondientes para poderse defender, y van a hacer referencia que cuando sea justamente lo que ya mencionábamos con anterioridad, que cuando se trata del proceso de evaluación, pues bueno, tendrán el recurso de revisión y adicionalmente tendrán el juicio ante los tribunales laborales burocráticos. Adicionalmente, aquí me parecería que faltaría incluir el artículo 75, ya mencionado. Ese artículo 75, pues de alguna manera establece el procedimiento que se debe seguir para aplicar las sanciones a aquellos sujetos de esta ley que pudieran haber incurrido en una causa de separación. Y quisiera hacer otro comentario al margen. El artículo 76 que ya mencionamos al principio de la charla, yo les decía que prevé que se deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 75. Las otras causas de separación contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente no hacen alusión a este procedimiento. Entonces parecería que se trató de una omisión legislativa. La única causa de separación que señala que deberá seguirse previamente el procedimiento previsto en el 75 es el de las inasistencias. Sin embargo, el 75 es más general, no limita el procedimiento a este supuesto de separación. El artículo 75 señala abiertamente que cuando la autoridad educativa advierta que se cometió una conducta que pudiera generar la imposición de una sanción, se le dará vista, le notificará al probable infractor para que dentro del plazo de 10 días alegue lo que su derecho corresponda y ofrezca pruebas. Es tan abierto que desde mi punto de vista pudiera aplicarse a cualquier procedimiento, a cualquier supuesto de separación, previamente a separarlos del cargo, seguirle ese procedimiento, porque al final de cuentas todas las causas de separación contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente señalan que no hay necesidad de acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para la autorización de cese, como los trabajadores sujetos por la Ley Federal de los Trabajadores en Servicio del Estado. Entonces, aquí me parecería que pudiera también incluirse este procedimiento para todas las causas de separación, adicionalmente a lo que consideró la Suprema Corte. Otra causa de separación es la terminación de los efectos de nombramiento por incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 69. Esta causa de separación está prevista en el artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y señala que cuando se incumplan las obligaciones ahí contenidas, es un catálogo, el artículo que contiene el artículo 69, de diversas obligaciones impuestas al personal docente, así como de quienes al personal que ejerce funciones de dirección y supervisión, de manera que cualquiera de ellas pudiera dar lugar a su incumplimiento a la separación. Y veamos algunos casos. Por ejemplo, dice cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones, cumplir con el periodo de inducción, prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentre adscrito, abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta ley, presentar documento fidedigno dentro de los procesos a que se refiere esta ley, sujetarse a los procesos de evaluación, atender los programas de regularización, así como aquellos que sean obligatorios de formación continua, capacitación y actualización. Estas son obligaciones que, están vinculadas directamente al proceso de evaluación y que ante su incumplimiento
ello puede generar la separación del trabajador o simplemente dar por terminados los efectos del nombramiento. ¿Y cómo determinar si la propia ley dice, el propio artículo 74 señala que no deberá existir un procedimiento, o sea, no es necesario acudir al tribunal para la autorización del cese? Entonces, me parecería que este artículo tampoco, el 74 tampoco señala que deberá seguirse el procedimiento del 75, y me parece de suma importancia, porque bastaría que la autoridad determinara arbitrariamente y de forma unilateral que algún docente incumplió con alguna de esas obligaciones para dar por terminados los efectos del nombramiento. Me parece que ahí, en ese caso, habría una inseguridad jurídica total para los docentes. De ahí la importancia de que se aplique, en este caso también, lo que contiene el procedimiento previsto expresamente en el artículo 75, a fin de darle la oportunidad al gobernado, en este caso al docente, de que comparezca, alegue lo que su derecho corresponda y ofrezca pruebas para desvirtuar la irregularidad que se le imputa. Entonces, eso sería en cuanto a este tema. Hay otras causas también que están contenidas en el proceso, en este mismo ordenamiento, que están relacionados, el artículo, por ejemplo, el artículo 71, que está relacionado con las personas que se encargan de darle trámite al ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes y de quienes ejercen funciones de dirección y supervisión, y que dice la norma que cuando no adviertan la falta de cumplimiento de algunos requisitos y aún así le den trámite, eso también será motivo de separación de la persona encargada de realizar esos trámites. El artículo 72 se relaciona concretamente a los evaluadores. Es una causa de separación muy específica, va dirigida directamente a ellos y señala que los evaluadores deberán excusarse de conocer de un asunto cuando tengan algún interés personal, familiar o de negocios, y en esa medida, si no lo hacen, podrán ser separados de su cargo. Y aquí, bueno, pensemos en un ejemplo muy claro, que a lo mejor algún familiar se tenga que someter a un proceso de evaluación y el evaluador, consciente de esa situación, aún así decide evaluarlo, y en esa medida pudiera verse afectada su objetividad, y como al no hacerlo podría aplicarse válidamente esa sanción de separación del cargo. Esas serían las causas de separación que están previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Aquí ya nada más con esto me parecería que pudiéramos dar por concluido este tema relacionado con las causas de separación y los criterios emitidos por la Corte. Y finalmente me gustaría tocar un tema a lo mejor un tanto cuestionado porque la Ley General del Servicio Profesional Docente establece las causas de separación, pero todas ellas, y por eso quise hacer un desarrollo de las previstas en la Ley General que nos ocupa, están relacionadas o vinculadas al proceso de evaluación, no están vinculadas a otros temas. Y el hecho de que no estén previstas otras causas de separación no significa que no se les puedan aplicar o que tengan otro tipo de obligaciones. Y por eso es que me atreví a incluir en esta exposición la aplicación del artículo 46, fracción quinta de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta ley, bueno, es la que rige a todos los servidores públicos del Estado, y aquí nos establece un catálogo de causas también justificadas de separación, y muchas de ellas no están previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y concretamente me voy a referir a algunas para que quede mayor
definido con mayor claridad. El artículo 46, fracción quinta dice: por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, podrá dar por terminados los efectos del nombramiento en los casos siguientes. Dice: cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad o honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, etcétera, por cometer actos inmorales durante el trabajo, por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviera conocimiento con motivo de su trabajo, por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia, por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores, por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva, por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. Todas estas causas no están contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, pues, si bien es un régimen especial que pudiera regirse únicamente por esa ley, que es la especial, lo cierto es de que pues, también son trabajadores al servicio del Estado, y en esa medida, como ya lo sostuvo la propia Corte, se rigen tanto por el artículo 3 constitucional como por el artículo 123, fracción tercera de la Constitución, ¿verdad? Y en cuanto al artículo 123, apartado B, también por su ley reglamentaria. Entonces me parece que válidamente en aquellos casos en que incurrieran en alguna de las causas previstas en el artículo 46, fracción quinta de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, ahí pudiera iniciarse un procedimiento de los previstos en el artículo 46 bis de la ley burocrática. Entonces, me parece que en esos términos pudiéramos dar por concluido este análisis. Sin duda es un ejercicio complicado, a lo mejor tratar de aquí de hacer de comprender en su plenitud el servicio profesional docente, pero quizás a lo mejor con estas ideas ustedes se lo lleven a la reflexión para una meditación propia. Y bueno, pues sería, yo creo que sería todo de mi parte. Les doy las gracias por haber asistido y por haberme permitido intercambiar algunos puntos de vista con ustedes. Eso es todo. Procederíamos al momento de preguntas y respuestas. Adelante. Agradecemos mucho su importante tema que nos expuso. Dado el tema tan importante, ha lugar a referir a título de reflexión lo siguiente. A mí me gustaría mucho saber su opinión. Sabemos que el artículo 3 constitucional regula la educación y que el tema tratado por usted magistralmente y que ha referido sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente, ¿cree usted que es de observancia por las universidades autónomas por ley? Recordando que el propio artículo 3 refiere que estas universidades se van a regir por sus propios ordenamientos. Si su respuesta fuese positiva, de que sí, surge la siguiente reflexión. Las relaciones de trabajo en las universidades autónomas se rigen
por la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, pero no por los principios normales o básicos. La Ley Federal del Trabajo regula el trabajo en las universidades públicas o autónomas por ley bajo el régimen de trabajo especial. Y de tal suerte que la Ley Federal del Trabajo retoma el artículo 3 constitucional en el sentido que refiriéndose al personal académico se deben de expedir sus propios ordenamientos. En esa exposición, si su respuesta fuese positiva a que las universidades como la nuestra se ciñen, observen esta ley general, entonces habría una contraposición, una contradicción del mismo artículo 3 constitucional en tratándose de las universidades autónomas que se rigen por sus propios ordenamientos para regular el trabajo docente, tanto como el ingreso, permanencia y conclusión. Muchas gracias por su exposición. Sí, miren, la Ley General de Servicio Profesional Docente está dirigida o regula la educación básica y media superior. Y en su artículo primero es muy claro al respecto. Dice que, se lo leo textual, dice: la presente ley no será aplicable a las universidades. Entonces me parecería que no había esa contradicción que usted plantea, porque pues simplemente no se rige las universidades, o esta ley no está dirigida a las universidades. No sé si con eso quede satisfecha su inquietud. Sí. ¿Y qué pasaría con el nivel medio de las universidades? Pues ahí sería un tema interesante, ¿verdad? Ahí sí se tendría que definir. A mí me parecería que en determinado momento, pues sí podría, si es el nivel medio superior que manejan en las universidades, tendría que aplicarse esta normativa, ¿verdad? Porque se refiere al final de cuentas al proceso, lo que interesa de esta norma es justamente lograr ese nivel de excelencia, no propiamente, como lo comentaba hace un momento. Esta ley no regula aspectos laborales. Bueno, pareciera que sí lo hace, pero no en cuanto a los derechos, sino en cuanto a la terminación de los efectos del nombramiento por ese tipo por incumplir, digamos, con el proceso de evaluación. Y en esa medida es muy específica la Ley General de Servicio Profesional Docente. Entonces yo creo que sí se tendría que aplicarse en los términos en que está aquí dispuesto. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, por mi parte,